Y el texto dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En el mensaje anterior nosotros nos enfocamos en el hecho de que la voluntad de Dios no es un misterio. La voluntad de Dios no está escondida. La voluntad de Dios es clara para nosotros los creyentes. Y vimos 3 ejemplos de esto. Primero vimos que es la voluntad de Dios que nosotros seamos santificados. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos puros. Y en el contexto de 1 Tesalonicenses 4, nosotros vimos que en el área de la pureza sexual debemos ser puros. Debemos ser santos en todas las áreas de la vida. Vimos también que es la voluntad de Dios que demos gracias a Dios por la situación en la que estamos, en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Dios te ha puesto donde tú estás. Y pueden decir, por ejemplo, que es por los problemas de otro y el pecado de otro, sí, pero sobre todas las cosas, tú estás en la situación que Dios quiere que tú estés. Y debes dar gracias a Dios. Debes dar gracias a Dios. Y el punto allí es que es la voluntad de Dios que tú tengas un corazón agradecido. Que seamos agradecidos a Dios en todo. Vimos que hacer la voluntad de Dios trae gozo. Hacer la voluntad de Dios trae paz. Hacer la voluntad de Dios nos sirve como protección para nuestras almas. Porque es haciendo la voluntad de Dios que nosotros nos protegemos de caer en críticas, en envidias, en chismes, en engaños. Es haciendo la voluntad de Dios que nosotros no nos exponemos a tentaciones innecesarias. Así que hacer la voluntad de Dios, por último vimos, nos identifica como creyentes. Dice Jesús que aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es el verdadero creyente. No es solamente hablar, es hacer la voluntad de Dios. En el texto que nos ocupa hoy hay un claro mandato. Y el mandato es a no participar en las obras de las tinieblas. Y vamos a ver 3 cosas. Primero, el mandato en sí. Segundo, la luz descubre todo. Y tercero, vamos a ver que debemos despertarnos. Debemos despertarnos. Así que primeramente veamos el mandato. El mandato, el texto dice que no participemos. Pablo ya nos ha enseñado cuál es la voluntad de Dios. Pablo ya nos ha explicado en esta carta cómo andan los hijos de luz. Pablo ya nos ha dicho el tipo de vida que debemos tener dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y ahora, él nos dice en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El mandato, hermanos, es claro. No participemos de las obras de las tinieblas.
reprendamos las obras de las tinieblas, pero no participemos con ellas. Esas obras son, Pablo le dice que son infructuosas. Esa palabra es que son sin fruto, son vanas, no tienen un propósito eterno. Y hermanos, esa cualidad de las obras infructuosas de las tinieblas debe hacernos pensar, ¿en qué estoy yo invirtiendo mi tiempo? ¿Es en algo infructuoso? ¿Cuál es el fruto que yo tengo en esta relación? ¿Cuál es el fruto que yo tengo en esta conversación, en este entretenimiento? Y el Eclesiastés, el Salomón escribiendo Eclesiastés, la pregunta central del libro es: ¿de qué provecho es todo lo que está bajo el sol? ¿Cuál es el provecho al hombre? Y como dijimos anteriormente, si nuestras acciones y nuestras palabras no tienen un propósito eterno para edificar, debemos pensar lo que estamos diciendo y debemos pensar lo que estamos haciendo. Aun cuando nos divertimos, que es lícito. Es un tiempo que debemos pensar qué provecho estoy yo sacando a esta diversión. El cristiano, hermanos, es libre para hacer muchas cosas, pero la sabiduría nos lleva a calcular si algo es de valor o no para nuestras almas. ¿En qué me beneficia ese gasto? ¿Cómo me ayuda esta nueva casa en este nuevo lugar? El asunto no es que tengamos el carro, la casa, no, ese no es el asunto. El asunto es que debemos ser sabios en lo que hacemos, en lo que compramos, en la manera que vivimos. Debemos ser sabios. El mandato es a apartarnos de las obras de las tinieblas. Ya vimos la inmoralidad sexual, pero también, hermanos, debemos apartarnos de la depravación de la sociedad presente hoy. Y ya no es solamente el aborto. Ahora está la promoción de estilos de vida, de estilos de vida que nada tienen que ver con las Escrituras. Y Dios llama a esos estilos de vida abominaciones. Y nosotros debemos ser sabios en qué participamos en la sociedad. Porque la realidad, amado hermano, es que las aberraciones, no solamente sexuales, sino de la sociedad en todo sentido, que antes, 20 años atrás, eran escándalos, hoy se ven como normales. Y nosotros como cristianos muchas veces cedemos y caemos en el error de ser partícipes con ellos. Debemos tener cuidado con las iglesias que hablan de un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Es un evangelio que el centro es el hombre. Hazte rico. La prosperidad tuya es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas millonario. Y, hermanos, esas son cosas que van en contra del evangelio. Debemos tener cuidado en la manera que educamos a nuestros hijos. Porque nosotros estamos en una batalla por la mente de ellos. Sin embargo, nosotros entregamos a nuestros hijos para que sean educados de tal manera que odien a Dios. Ahora mismo muchas escuelas están hablando con niños de 5, 6 años de edad, 7 años de edad, para decirles que ellos en realidad no tienen una orientación de su sexualidad.
y que es el maestro que le tiene que indicar a ellos cómo ellos deben decidir esto. A los padres no le dicen nada. Y nosotros estamos muy, wow, mi hijo está educándose. No, a tu hijo lo están indoctrinando en conocimiento que es en contra de la palabra de Dios. No debemos participar de ello. Tenemos que reprender esas obras. Tenemos que exponer esas obras a la iglesia. De tal modo, hermanos, que la luz de la palabra nos ilumine para no ser partícipes de obras infructuosas. Por eso la Biblia nos dice muchas veces, hay ciertas personas con las cuales no debemos juntarnos. David Ortiz, el beisbolista dominicano, fue avaliado y eso está muy allá, investigando. Pero hay uno de los hombres que ya está preso y hay otro señor que es famoso que es tío de él. Y le preguntaron a él, oye, pero ese sobrino tuyo. Dice, espérese un momento, ese sobrino mío es de sangre, pero hace más de 20 años yo me separé de él por la vida que lleva. Hermanos, debe llegar un momento en nuestras vidas que nosotros decimos, no más, no más. Debemos separarnos. Ahora, ¿qué clase de obras son esas obras infructuosas? El versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y aquí quizás usted esté pensando en depravación sexual, sí está eso incluido, pero hermanos, también en lo secreto está la brujería, la hechicería. Voy a ir a fulano de tal a que me lea la mano. Usted ve muchos letreros en español, aquí se lee la mano o llame al número tal o cual. Y nosotros muchas veces decimos, eso es superstición. No, hermanos. Nuestra cultura está llena de eso. República Dominicana, Cuba, la santería dominicana, toda esa mezcla. En Haití, el vudú. Esas son cosas reales. Y no me sorprendería que algunos de nosotros hemos participado de eso. Déjame leer la mano. Déjame ver lo que me dice el brujo. Y hermanos, la Escritura dice, eso es vergonzoso. Vergonzoso. Y debe llegar un momento en la vida del creyente que hablar de esas cosas es vergonzoso. Por eso cuando alguien viene a los pies de Cristo, nosotros sabemos que Cristo perdona todos sus pecados. La idea de que ahora cuéntame, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Y cómo te pasó allí? Y dime lo malo que tú eras. Eso va en contra de las Escrituras. Muchos de nosotros le tenemos miedo al hecho de que quizás un día vayamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo y ahí van a pasar el video de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes tienen ese miedo? ¿Verdad que sí, Teresita? Usted es la única honesta que hay aquí. Los demás tienen el miedo. Pero si entendemos el Evangelio de Cristo, amado hermano, mis culpas son muchas, pero su gracia es mayor. Cristo puso tus pecados y los clavó en la cruz. Y Dios te perdonó de tus pecados. Nosotros no tememos a Dios. Pero debe darnos vergüenza como creyentes los pecados que se cometen hoy. El gobernador de este estado de Virginia
dijo en vivo en una entrevista, bien claro, que todo el mundo lo vio. Llega un momento en que yo creo que cuando el niño nace, si la mamá quiere, después de nacer, y quiere abortar al bebé, después de nacer vivo, el doctor debe poner a ese bebito en un estado muy cómodo y luego discutir con la madre qué van a hacer con el bebé. Eso es en este estado de Virginia. Y a muchos de nosotros, hermanos, que podemos hacer cambios con nuestro voto. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, no, bueno, yo... Amado hermano, eso debe ser suficiente para nosotros. El partido que defienda eso es un partido por el cual no podemos votar. Eso es el aspecto político. Pero nosotros no debemos, como creyentes, asociarnos con personas que promueven ese tipo de cosas. Tenemos que apartarnos de esas obras. Debe darnos vergüenza cuando oímos la manera en que muchos deportistas, muchas estrellas del deporte, artistas, viven una vida loca, una vida, bueno, loca, pecaminosa. Las muchachas ahí se dan, se venden simplemente por estar con una foto con un deportista. Vidas depravadas. Y amado hermano, muchos de nosotros vemos eso y decimos, wow, si yo fuera ese. Debe darnos vergüenza lo que ellos hacen en secreto. Por tanto, debemos cuidar nuestros oídos, debemos cuidar nuestros ojos de las cosas que vemos, de cómo las vemos, de lo que escuchamos. Otro aspecto de eso, como dije anteriormente, tiene que ver con la brujería, la hechicería, las artes negras. Y hermanos, quizás usted diga, wow, pero eso está acabando la sociedad. Óigame bien, mi amado hermano, en el tiempo de Pablo, eso era lo normal en público. Ahí no había internet, ahí no había video, ni tampoco tenía que haber mucho chisme porque todo el mundo veía lo que todo el mundo hacía. Era un desastre. Y Pablo nos dice, especialmente a los efesios, que estaban en una ciudad donde estaba el templo de Diana, él les dice a ellos, sepárense, no participen. Lo que el pueblo toma como normal, como lo que la sociedad toma como normal, no participen de ello. Las amistades que tenemos deben ser escogidas con cuidado. No tengamos amistad con el malo. ¿Y a qué amistad me refiero? A amistad. Claro, con el malo hay que predicar el evangelio. No estamos diciendo que hay que matar a los impíos. Hay que predicar el evangelio. Pero debemos tener cuidado en quién ponemos la confianza, hermano. Bien. ¿Cómo podemos nosotros ver esa maldad? Bueno, el texto dice que son obras de las tinieblas. Y cuando hay tinieblas, es casi imposible ver, o es imposible ver. El texto dice otra cosa más, en el versículo 13. Más, y eso nos lleva al segundo punto, la luz lo descubre todo. La luz lo descubre todo. El versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo.
La maldad no busca ser expuesta. Las obras malas se esconden. El malo hace su obra bajo una cortina de secreto. Hagan esto, pero no lo digan que fui yo que dije eso. No le digan que fui yo. Hagan aquello, pero yo no estoy ahí. Vamos a hacer aquello, pero no lo podemos hacer a la luz. Tenemos que escondernos. Las obras de las tinieblas solamente pueden ser expuestas por la luz. Porque la maldad siempre rehúye la luz. Por eso es que el reino de Satanás es llamado el reino de las tinieblas. Es el reino de la oscuridad. Cuando alguien no da la cara, es oscuro. La luz de la palabra, hermanos, es lo que nos indica cuando algo está mal o bien. Es el medio dado por Dios para que nos defendamos de las obras de las tinieblas, rechazándolas. ¿Tú quieres saber si algo está bien o mal? Ponle la luz de la palabra de Dios. ¿Quieres saber si tu corazón está bien o mal? Pon la luz de la palabra de Dios en tu corazón. Estoy enojado, airado, amargado. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? ¿Qué dice la palabra cuando dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera? Y hermanos, la palabra nos indica dónde estamos, cómo estamos. La palabra de Dios es la lumbrera que nos ilumina para andar en el camino correcto y nos libra del mal. Pero cuando viene a la vida de las tinieblas, a los pecados oscuros de las tinieblas, es la luz de Dios que alumbra. Se ha discutido mucho acerca de cuál es el uso de la ley, de los 10 mandamientos. ¿Para qué sirven ellos? ¿Son para nosotros los cristianos? ¿Son para ellos? Mire, yo no me voy a meter en esa discusión, pero vamos a leer un texto, 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 11. Y allí sí nos dice claramente cómo debemos usar la ley. 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Para los mentirosos, los irreverentes, los profanos, están junto con los homicidas, están junto con los sodomitas, eso viene de Sodoma. Y la ley es para eso. No envidies, no codiciarás, no levantarás falso testimonio. Hablar mentira, chismear, dar un falso testimonio para destruir a otros, la ley lo descubre. La ley lo pone a la luz. Y hermanos, por eso es que la ley es para el impío. Porque es la ley que te dice no adulterarás. Estás adulterando, estás mal ante Dios. Estás mintiendo, estás mal ante Dios. Y hermanos, ¿cuál es la solución para el pecado? ¿Cuál es la solución para el pecado? Bueno, esa es la acción nuestra, pero la solución para el pecado es la gracia de Cristo Jesús.
Y nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe. Pero es su gracia. Es el sacrificio de Cristo por nosotros. Es el perdón de Cristo que puede lidiar con el pecado de tal manera que esa persona sea librada del pecado. No es el esfuerzo propio. Si nosotros pudiésemos salvarnos a nosotros mismos, Cristo no hubiese sufrido lo que sufrió. Pero Cristo nos da vida eterna por medio de su muerte y de su resurrección. Su muerte, el pago por nuestros pecados, la sustitución de la ira de Dios sobre nosotros es puesta en Cristo y Él nos sustituye bajo esa ira. Y nuestra respuesta a eso debe ser, yo creo. Pero también debe ser el deseo nuestro para otros que han pecado. Pero hay muchos de nosotros que creemos que el pecado de nosotros es mejor que el del otro. Y que yo sí, a mí sí Dios me puede salvar, pero al otro no. Eso es una falta de entendimiento del Evangelio. Y no hay forma que alguien venga a Cristo a menos que la luz de la palabra de Dios lo confronte y le muestre a ellos dónde están. Si nos vamos a apartar de las tinieblas, de las obras infructuosas de las tinieblas, tenemos que hacernos preguntas. Si tú vas a hacer algo, asegúrate que tienes la luz de la palabra del lado tuyo. ¿Vas a decir algo? Asegúrate que tienes la luz de la palabra del lado tuyo. Y si tienes dudas, no lo hagas. Óigame bien lo que dije. Si tienes dudas, no lo hagas. Donde hay dudas, no hay dudas. Yo no sé si está bien o mal, pues no lo hago. Y hermanos, a veces nosotros nos encontramos o escuchamos de hombres o mujeres que cayeron en unos pecados atroces, que le llamamos pecados atroces. Y uno se pregunta, ¿cómo llegaron ahí? ¿Se levantaron esta mañana y dijeron voy a matar a 12? No. Déjame recordarte de algo, de un personaje. ¿Quién ha oído hablar de Judas Iscariote? Cuando se habla de Judas Iscariote, hablamos de traición. Es el peor traicionero del mundo. Pero ¿cómo Judas llegó allí? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 6, que cuando la mujer dio a Cristo su perfume y lo preparó para ese día de la resurrección que venía, le lavó los pies, echó perfume que costaba, creo que era 300 denarios, 300 días, un año de labor, un perfume. Judas Iscariote protestó. No debieron haber dado eso al Señor. Esa mujer no debió haber desperdiciado ese perfume en Cristo. Esos son 300 denarios. Eso hubiese sido bueno para ayudar a los pobres. Dice el apóstol Juan en el capítulo 12, versículo 6, acerca de esta situación. Pero dijo esto Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.
¿Cómo llegó Judas a ser el hombre que traicionó al Salvador? No apartándose del robo. Y no era un robo grande, era un robo pequeñito. Nadie se daba cuenta. Pero era ladrón. Amaba el dinero. Era codicioso. Esto lo llevó a traicionar a Cristo. El chisme destruye una amistad, un hogar, una iglesia, un gobierno. ¿Y cómo pasó? Chisme. Pero ellos se amaban mucho, parecía todo bien, y el tipo la dejó por una jovencita. ¿Qué pasó? Por mucho tiempo. Eso estaba cayendo. Por eso cuando alguien viene donde mí, es una emergencia, el matrimonio se está acabando, hay que resolverlo ahora. Yo espero. ¿Por qué? Porque nunca es una emergencia, hermano. La única emergencia que existe es que usted está manejando un carro y le da un carro y tuvo un accidente, es una emergencia. Pero el que usted tenga una vida de chisme, de mentiritas aquí, de darle piropito a la mujer que no es suya, de tocar por allí y que un día lo agarren en adulterio. No, eso no fue emergencia, hermano. Hermanos, hoy es el día de poner la luz de la palabra en nuestros corazones. Hoy es el día que debemos poner la luz de la palabra en nuestros pensamientos. ¿Qué estoy yo pensando? ¿Por qué hago lo que hago? Hoy es el día que debemos empezar a poner la luz de la palabra en las cosas que hacemos. ¿Qué fue lo que yo hice ahí? ¿Y qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? ¿Cómo es posible? No. Yo soy cristiano, yo soy cristiana. No. Hay algunos que no ven su pecado. Hay algunos que no ven el peligro que corren. No rechazan el pecado. No se apartan del pecado y en realidad están rechazando a Cristo. Debes poner la luz de la palabra en tu alma, porque es la luz que expone lo que hay allí. Mira tu corazón lleno de intrigas. Siempre tiene que estar buscando algo y sabiendo. Y no. Siempre está lleno de amargura. Siempre hay una ira. Siempre hay alguien que te molesta. Mira tu alma. Mira tu corazón. Apártate. Y cuando mires tu corazón y veas pecado en tu corazón, recuérdate de estas palabras. Tu pecado es tuyo, no de otro. Tu pecado es tuyo, no de otro. Yo mentí porque ella. No. Tu pecado es tuyo, tú eres responsable. Y muchos de nosotros, por no poner la luz de la Escritura en nuestras almas, en nuestras propias vidas, creemos que estamos bien. Y el cáncer nos está acabando por dentro. Quizás tú estás aquí hoy viendo cómo los demás se comportan y te tratan. Me gusta esa iglesia. ¿Por qué? Pues me tratan bien. Los hermanos son buenos. Me abrazan, me reciben. Y tú estás evaluando tu vida por la manera en que te tratan otros. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, mira a Cristo y pregúntate cómo Cristo te ha tratado y cómo tú estás tratando a Cristo. La pregunta es, ¿cómo está mi relación con Cristo? Cristo ha hecho todo por mí. Cristo me ha dado su gracia, pero ¿cómo estoy yo respondiendo a la gracia de Cristo?
trae la luz. Enciende la luz del Evangelio en tu alma. Deja que la luz del Evangelio brille en tu alma. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Como creyente no debes participar en las obras del mal, sino que debes iluminar, reprender las obras del mal. Por último, hermanos, despertemos y levantémonos. Despertémonos y levantémonos. El apóstol ahora nos llama a despertarnos. Dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí el mandato es que nos despertemos del sueño en que estamos por el engaño del pecado. El pecado engaña y te cierra los ojos a tus propios pecados. El pecado te engaña y te hace caer en un estupor, en un sueño. ¿A cuántos de ustedes le han hecho una operación alguna vez? Que lo han puesto a dormir. Ah, qué bien. Usted llega, yo soy como médico, yo he visto a muchos que se duermen. Y usted lo toca y le dice, mira, cuenta hasta 10. Y ellos creen que contaron hasta 10. Pero nosotros sabemos que hacen 1. Así mismo es el pecado. Nos adormece. Nos crea un estupor. Usted se levanta en la mañana y como que no entiende. Hay una neblina en su mente que no le deja ver. Eso es el pecado. Y la luz de Cristo tiene que iluminar. Y ahí te dice Pablo, despiértate tú que duermes. Y este mandato puede ser tomado para dos. Para la vida de un impío. Y si tú no conoces a Cristo, esto es para ti. Despiértate, que estás muerto. Despiértate, levántate de los muertos, sal de esa mortandad del pecado que tienes. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él quiere iluminar tu corazón, quitarte esa lagaña, esa maraña de los ojos. Para que veas bien, para que vivas porque estás muerto. Pero también este texto es para los creyentes. Y debe ser tomado con seriedad. Muchas veces nosotros pensamos, esto es el muerto del impío. No. Mira el texto lo que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Sal de entre los muertos. La preposición es sal de ahí. Y muchos cristianos estamos dormidos a lo que el mundo está haciendo con nosotros y nuestras familias. Nos están robando de muchas maneras, hermanos. Todo el mundo está investigando que el robo de la identidad. Y estamos más preocupados con si nos robaron la identidad por la tarjeta de crédito que si nos robaron la identidad como creyentes. Y Pablo dice, despiértate. Te están robando. Despertemos del engaño, salgamos de ellos. Levantémonos de los muertos. Ese mandato significa levantarnos de entre los muertos que están alrededor de nosotros. Es la idea del texto. Es la idea del texto. Aquí no está hablando de que estamos muertos, sino que por estar vivos en Cristo no podemos seguir pensando como los muertos del mundo. Tenemos que tener una perspectiva totalmente diferente. Debemos poner la luz de Cristo en nuestras vidas y veremos que en muchas áreas estamos dormidos junto a los muertos del mundo.
Tú que duermes, tú que has caído en un estupor, tú que te has hecho haragán, perezoso con las escrituras, estás yendo a la deriva en tu vida espiritual. El mundo te está llevando, tú piensas como el mundo. Despiértate, sal de ahí. El texto termina diciendo: y te alumbrará Cristo. Muchas veces, hermanos, lo que nos adormece es nuestro bienestar y nuestra propia tranquilidad. Pero cuando nos despertamos, Cristo nos alumbra. Cuando despiertas de tu sueño y dices: Cristo, socórreme, sácame de aquí, Cristo te alumbra. Cristo trae su palabra para que despiertes y andes bien. Déjeme terminar con esto. No podemos ser iluminados por la luz de Cristo mientras estemos dormidos con el mundo. Mientras tú como creyente vivas con el mundo, te juntes con el mundo, pienses como el mundo, veas la perspectiva del mundo, la palabra de Dios a ti no te importa para nada, estás en peligro, estás en grave peligro. Porque eso puede ser indicación de que no eres creyente. Y si eres creyente, estás mal. Así que debemos nosotros despertarnos, levantarnos de entre los muertos. ¿Y cómo lo hacemos? De nuevo, por la luz de la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. La luz va a tener un problema contigo. Y que cuando la luz de la palabra de Dios te ilumine, tú vas a ver pecado en ti. Y es ahí donde tú dices: gracias por la cruz. Gracias por Cristo. Gracias que me has revelado este pecado. Ahora lo veo y ahora yo puedo lidiar con él en Cristo Jesús. Y es ahí donde venimos a tener fortaleza para seguir hacia adelante, hermanos. Quien te diga a ti que no tiene pecado es mentiroso. Y esta iglesia es una iglesia donde pecadores son recibidos a diestra y siniestra, no santurrones. Pero los creyentes iluminamos nuestras almas con la palabra de Dios. Y en pecado vamos a Cristo. Pedimos y permaneceremos, confesamos, nos siempre. Arrepentimos y Él nos perdona. Entonces, Él nos levanta otra vez. Él nos pone en el camino correcto y caminamos para hacer bien su voluntad en nuestras vidas. Esa diarias. Es la vida del creyente. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, vamos a orar. Padre amado.